Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida al espacio que vamos a tener el día de hoy, que se titula El rol de los indicadores, cómo reconocer el progreso de una organización. En esta ocasión tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Sergio Serna, que en un momento les contaré un poquito más sobre él. Antes les quiero mencionar también que la invitación que ustedes recibieron para participar y acompañarnos en este espacio la extendió directamente el curso Indicadores Estratégicos, que es una de las formaciones que tenemos actualmente en la oferta de programas abiertos. Un poco la dinámica que vamos a manejar en este espacio es que a continuación, ya en un momento, vamos a tener una charla central que va a acompañar el profesor Sergio, que va a tener una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Finalizado este espacio, les vamos a compartir en términos generales en qué consiste el curso de indicadores estratégicos para que puedan conocerlo y ojalá se animen a acompañarnos. Y al final tendremos un espacio para dar alcance a cualquier duda que tengan sobre este proceso, bien puede ser sobre la charla en sí misma como sobre la formación. Entonces, desde ya les quiero comentar que el chat está abierto para que puedan dejar cualquier duda. Si prefieren abrir sus micrófonos, al final igual vamos a poder hacerlo. Por ahora sí, les quiero presentar al profesor Sergio para que lo conozcan desde ya. El profesor Sergio es Master of Science in Management con honores del Hult International Business School en Boston. Cuenta con más de 25 años en cargos directivos de empresas nacionales y multinacionales. Ha sido gerente general en varias empresas en el sector financiero, también de servicios y de tecnología, así como miembro de juntas directivas en diversos sectores de la economía y empresario en el sector de EdTech. Por otra parte, es cofundador de Ishma Capital, que es un fintech del sector educativo, y es consultor en áreas de estrategia y gobierno corporativo. Igualmente lleva más de 20 años como docente en temas de pensamiento estratégico, planeación estratégica, ejecución estratégica, indicadores de gestión y gobierno corporativo en la Universidad de los Andes. Bienvenido, profesor Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y ya dejo de compartir mi pantalla. Bueno, Angie, muchas gracias. Muy buenos días, perdón, buenas noches o dependiendo de dónde estén, buenas tardes. Voy a compartir pantalla para iniciar nuestra conversación. Entonces, como les comentó Angie, vamos a estar hablando sobre... ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Sí, Angie, ¿se profe, ve ya vamos. o...? Ok, perfecto. Entonces, y muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí conectados un rato para hablar sobre indicadores y KPIs y OKRs y todas estas cosas que hoy vemos muy frecuentemente entre las organizaciones. La conversación hoy va a estar como muy enmarcada en ese rol de los KPIs en la estrategia, como en la evaluación de la estrategia y empezar a tocar temas de cómo evaluar progreso. Y voy a un poco a plantear unas diferencias que estoy viendo en el mundo de la estrategia y cómo eso nos va a afectar en el mundo de los KPIs, de los indicadores de gestión, de resultados, de toda esta gama de indicadores que hoy tenemos en las organizaciones. Entonces voy a hacer una reflexión sobre eso y sobre cómo tendríamos que estar haciendo ajustes en nuestros modelos de evaluación de progreso estratégico, por supuesto basados en indicadores y KPIs que nos ayuden a avanzar estratégicamente. Lo primero, y tal vez un poco de contexto, simplemente para ponernos aquí en sintonía, hay unos elementos que están cambiando en el mundo. Yo considero que estos gigantes de la tecnología han venido a cambiar el mundo, pero no solo a cambiar el mundo desde el punto de vista tecnológico, que sí lo hacen, por supuesto, sino han cambiado antropológicamente a los clientes, a nosotros como funcionarios de las organizaciones. O sea, ha habido una transformación antropológica de las personas, de la experiencia, de lo que queremos, ¿cierto? Como individuos en una sociedad. Y eso, por supuesto, nos va a afectar lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir y qué necesitamos estar evaluando dentro de las organizaciones. Una evidencia de esta transformación se refleja en lo que está pasando en el mercado, ¿cierto? Cuando revisamos y hacemos un análisis detallado de cómo se está comportando el mundo,
en el mundo empresarial, vemos como que hay unas organizaciones que siguen pensando, analizando, definiendo estrategias, definiendo planes muy estructurados en un modelo muy clásico. Eso no quiere decir que sea malo necesariamente, pero sí quiere decir que seguimos pensando de una forma muy clásica y ahora voy a profundizar en ese concepto de qué es lo que yo veo en organizaciones clásicas. Y estamos viendo organizaciones que se están moviendo con modelos mucho más de vanguardia, modelos más modernos, modelos más flexibles, modelos que los denomino de vanguardia, porque lo que han venido generando son comportamientos estratégicos diferentes. No digo que el que esté en el mundo clásico esté mal y el que esté en el mundo de vanguardia esté bien, no hay ni buenos ni malos. Simplemente hay comportamientos específicos y particulares en cada uno de ellos. Y vamos a hacer esa discusión de qué estamos viendo alrededor de indicadores, KPIs, tableros, ese tipo de cosas en ambos modelos y la diferenciación de los dos. Cómo en algunos casos hablamos de indicadores y en otros casos hablamos de otro tipo de metodologías, que es un poco la discusión genérica que vamos a ver. Y aquí, rápidamente, como para poner un ejemplo de esos dos mundos, y otra vez, no estoy diciendo que los de un lado o del otro estén bien o mal, vemos que hay unas organizaciones como las del lado derecho, las del lado izquierdo, perdón, que las coloco y un poco para hablar de casa, de las universidades, ¿cierto? Hay una cantidad de universidades que se comportan de una forma muy clásica, muy tradicional, piensan de una forma tradicional. No estoy diciendo en ese modelo que no estén innovando, que no se estén transformando, que no estén evolucionando, pero cuando uno las analiza encuentra unos comportamientos que las hace que se perciban como organizaciones clásicas, donde, como lo vamos a ver ahora, seguramente los indicadores, como los conocemos, los tableros, como los conocemos, juegan un papel muy importante para hacer seguimiento y control. En cambio, encontramos otro grupo grande de organizaciones que están curiosamente compitiendo en el mismo tipo de industria, ¿cierto? Están en el mundo de la educación y están compitiendo con las que están en el modelo clásico, donde ese sentido de la evaluación, ese sentido del seguimiento, el sentido de cómo están evaluando si van por el camino correcto o no van por el camino correcto, es un poco distinto a lo que está pasando en el mundo clásico. Y esas organizaciones, si bien seguramente hablan también de KPIs y hablan de indicadores, los evalúan y los revisan en un contexto diferente. Y por supuesto, en esta conversación, y tendríamos que, y seguramente vamos a tener tiempo en el taller de profundizar en esa conversación, la pregunta que tendríamos que hacernos es, al final del camino, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer seguimiento y control de lo que está pasando estratégicamente dentro de la organización o en el plan estratégico o en los diferentes planes que tenemos, o tenemos que estar evaluando si vamos con el camino correcto, que seguramente es un poco más lo que hacen las organizaciones más de vanguardia. Que si bien también tienen indicadores que evalúan la operación y qué está pasando y revisan los números duros y puros que pasan en el mundo clásico, hay una conversación muy profunda y unos modelos de evaluación a través de indicadores que les permiten evaluar si van estratégicamente por el camino correcto. Porque además su tarea y en el desarrollo estratégico que están todavía descubriendo ese camino. Probablemente en el mundo clásico parecería que ese camino está claro, en el otro parecería que habría que discutir un poco más. Entonces, pongo esta primera diapositiva, esta primera conversación, porque lo que sí siento en esto de los indicadores y en la evaluación de la estrategia, en la evaluación de la organización, es que estamos tratando de utilizar modelos clásicos
para tratar de evaluar modelos de vanguardia. Ahí es cuando las cosas no nos están funcionando dentro de las organizaciones. Y cuando vemos, y la conversación probablemente, la pregunta que tendría que hacer es qué cosas están cambiando en esos dos modelos. O sea, cuáles son como esos grandes elementos que están cambiando o que identifican esos dos modelos. Entonces, en el primer modelo, en la primera estructura, lo que estamos viendo son organizaciones que tienen crecimientos moderados. Sí crecen cada año, por supuesto, o pretenden crecer. Sin embargo, los crecimientos no son acelerados. En la gran mayoría de los casos son organizaciones que están consolidadas y sus crecimientos son moderados. Y eso nos va a generar una evaluación específica del camino por el que vamos. Lo segundo es que son modelos de negocio tradicionales, ¿cierto? Y otra vez, no es que eso sea malo de por sí, no todos tenemos que estar en modelos de vanguardia o disruptivos. Pero son modelos tradicionales, conocidos, ¿cierto? Donde las métricas alrededor si el modelo está cumpliendo o no está cumpliendo son conocidas. Y seguramente evaluamos, basados en ese conocimiento que tenemos tradicional, clásico, las cosas que estamos haciendo. Entonces son organizaciones con modelos de negocio muy tradicionales y como en el ejemplo se los acaba de colocar el mundo de la educación, tiene ahí unos parámetros muy específicos, matrículas, etcétera, etcétera, deserción, etcétera. Hay unos temas muy particulares de la educación. Así se reflejan otros modelos organizacionales también con esa característica. Lo otro que vemos es que estas organizaciones son intensivas en capital, o sea, las grandes inversiones que se están haciendo, a diferencia del mundo de vanguardia, donde está alrededor del OPEX, ¿cierto? De los gastos, del costo, aquí está el capital. Hay mucho más inversión en capital para consolidar esas organizaciones y crecer sólidamente dentro de la organización. Hay una particularidad que habrá que discutirla y seguramente tendremos tiempo en el taller de hacerlo, y es estos modelos clásicos, si bien entienden que están en modelos, en entornos que están cambiando, en entornos que se transforman, porque todos hoy difícilmente no podríamos creer que nuestro entorno no se transforma, entonces todos estamos claros que se transforma. Sin embargo, cuando estamos midiendo, evaluando y revisando la información, parecería que la comparamos con la historia, pensando que el presente tiene rasgos similares al pasado, ¿cierto? Y por eso pongo que en estos modelos clásicos parecería que los entornos son predecibles. Y otra vez, volviendo al mundo de la educación, parecería que lo que tenemos que otra vez proyectar son matrículas y tendríamos que proyectar deserción y ciertos indicadores que parecerían que ya son de la industria y así nos evaluamos. Entonces, estos modelos clásicos, entre comillas, diría uno que se planea pensando que el entorno de alguna forma lo podemos predecir o que las certidumbres de ese entorno son altas. Así digamos, en general, que se está transformando y que hay muchos cambios, pero la forma como lo estamos pensando y estructurando parecería que estamos viendo un entorno con variables similares, las cuales podemos proyectar hacia adelante. Lo otro que vemos son organizaciones donde la economía de escala es importante, relacionado también con la inversión de capital, el tamaño es importante, la eficiencia operacional es importante, ese tipo de movimientos es importante, por lo cual los tableros que tenemos, típicamente los tableros integrados de gestión o de resultados, como los llame cada organización, van muy encaminados a evaluar eficiencia, mejoras, progresos, o sea, cosas muy específicas alrededor de esos elementos como de escala y de tamaño de la organización. Hay poca innovación, no es que no haya innovación, hay innovación, pero la innovación es un elemento de la organización, no es la organización en sí misma. Entonces hay innovación, siento que es poca con las transformaciones que están pasando en el mundo, pero hay innovación, no es que no haya, hay un departamento de innovación, hay un área de innovación, se desarrollan nuevos productos, se encuentran nuevas alternativas, pero no es una innovación que nos pueda transformar o una innovación que pueda crear un nuevo modelo, una nueva forma de organización, sino que está alrededor de cómo innovamos relativamente encerrado en lo que estamos haciendo.
son culturas organizacionales muy tradicionales, ¿ok? En el mundo de vanguardia estamos hablando ya no de crecimientos moderados, sino de crecimientos acelerados, lo cual nos va a poner una presión importante en lo que vamos a llamar, si los podemos llamar así, indicadores en ese entorno, porque los crecimientos acelerados nos van a llevar y nos van a empujar a hacer unas mediciones un poco diferentes o no tan tradicionales como en el mundo clásico. Eh, Modelos de negocio disruptivos, distintos, diferentes, que hacen que la organización, en algunos casos, tenga que diseñar nuevos modelos de monetización. O sea, hay cosas muy particulares, son modelos de negocio disruptivos y por lo cual hay muchas cosas del modelo de negocio que todavía no se han terminado de consolidar. Tiene una base tecnológica gigantesca, que eso pues lo que hace es que el negocio esté basado en tecnología. A diferencia del mundo clásico, aquí entendemos que el mundo es, o entienden estas organizaciones que el mundo es volátil, que se transforma, que cambia, y que es distinto todos los días. Y que otra vez, volviendo a estos modelos de seguimiento que vamos a hablar, pues tienen una injerencia muy importante, es cómo evaluamos, o sea, cómo vamos a medir ese mundo volátil, cuáles son las variables y las señales que vamos a estar leyendo que nos van a permitir evolucionar por ese camino. Altas inversiones en OPEX, ¿cierto? Más que en CAPEX, en OPEX y en el desarrollo y en la construcción del negocio. La innovación es acelerada, ¿cierto? El centro de la organización, o sea, la base estratégica está manejada, liderada, dimensionada, empujada por el tema de innovación. Y estas organizaciones en su proceso de desarrollo están buscando profundamente cambiar las reglas del juego, no como en la innovación anterior, que lo que estamos buscando es mejoramiento, probablemente alguna diferenciación. Aquí, claramente, estas organizaciones en su proceso estratégico lo que están buscando es una innovación que rompa el mercado, que cambie las reglas del juego, que cambie el juego, ¿cierto? Y por eso la innovación es central a la estrategia, que nos va a hacer una implicación importante en el tema de los indicadores, y son culturas organizacionales ágiles y poco tradicionales, ¿ok? Eso es como en general. En cuanto a lo que nos concierne de la conversación, pues por un lado tenemos los KPIs, ¿cierto? Que es el mundo clásico. Y ahí perdón que tengo un error, pero son KPIs, indicadores de gestión. Ahí estamos concentrados. Hacemos una discusión enorme sobre los KPIs, sobre los indicadores. A veces, desafortunadamente, nos terminamos pareciendo a lo que medimos, ¿cierto? Entonces las organizaciones terminan pareciéndose a lo que están midiendo de sus tableros. Y si market share o participación en el mercado es un indicador clave, parecería que eso es lo que nos mueve y nos desarrolla estratégicamente. Entonces hay una conversación alrededor de KPIs. Y en el mundo más de vanguardia, si bien hay números y hay indicadores, realmente la conversación está alrededor si vamos por el camino correcto, si estamos evaluando el resultado que nos permite identificar si vamos por el camino correcto. Esta es tal vez el centro de nuestra conversación durante el taller que vamos a tener, y un poco lo que vamos a ver hoy es, en estos dos mundos, si bien ambos tienen indicadores y ambos tienen métricas, el mundo tradicional clásico está todavía muy metido en seguimiento y control, ¿cierto? KPIs, tableros para hacer seguimiento y control. Y el mundo más de vanguardia, que también tiene indicadores, que también tiene métricas, está mucho más concentrado en la evaluación de resultados, en la evaluación de progreso, en identificar si vamos por el camino correcto, ¿ok? Y esta conversación nos lleva un poco a complementarla, eso que acabamos de ver, con la forma como se está desarrollando estratégicamente las organizaciones, ¿cierto? Cuando tenemos organizaciones donde el futuro está claro, donde no hay incertidumbre, donde la acción es concreta, pues por supuesto el tener unos métodos tradicionales de planeación, herramientas tradicionales de planeación, nos lleva a tener KPIs, ¿cierto? Tradicionales, tableros tradicionales para medir lo que está pasando, ¿cierto? Porque ahí, pues,
hay poca discusión sobre el rumbo, ¿cierto? Hay poca discusión sobre si vamos por el camino correcto porque no hay incertidumbre, ¿cierto? Entonces, cuando no hay incertidumbres, y seguramente lo tendremos tiempo de discutirlo en el workshop, pues cuando no hay incertidumbres hay poca tarea alrededor de la estrategia, ¿cierto? Hay mucho más tarea alrededor del plan. Y en ese mundo del plan, en ese mundo del plan estratégico que lo llaman tradicionalmente, pues los indicadores se mueven muy bien, los KPIs, y vamos a discutir las diferentes calidades y tipos de KPIs y elementos, ahí se mueven muy bien, ¿cierto? A medida que vamos avanzando en el tiempo, cuando el futuro ya no está tan claro, sino que empiezan a haber algunos futuros alternativos, pues ahí también hay unas herramientas clásicas. Le han incorporado a esas herramientas clásicas algún análisis de escenarios. Entonces ahí también los indicadores funcionan perfectamente bien, con las variaciones de los diferentes escenarios, con las alternativas que tenemos de esos futuros claros que vienen hacia adelante, con alguna incertidumbre, pero otra vez, ahí parecería que nuestros tableros tienen alguna fortaleza, ¿cierto? La tarea que en estos dos primeros escenarios tendríamos que discutir es cómo armar esos indicadores, qué deberían medir esos indicadores, cuáles son las características de esos indicadores para que pudiéramos lograr la claridad del proceso y de la claridad estratégica que necesitamos. El problema empieza de ahí para adelante. ¿Y por qué? Porque estamos muy acostumbrados a pensar que las incertidumbres son relativas, ¿cierto? Y relativas en el sentido de que si bien sabemos que hay incertidumbres, nos comportamos como si no las hubiera. Entonces, y en estos dos primeros cuadrantes utilizamos bien los indicadores, creemos que hacia adelante, en futuros un poco más inciertos, donde tenemos que empezar a hablar de cuáles podrían ser los posibles futuros, o cuando el futuro es totalmente confuso, y ahí es más difícil todavía, creemos que el modelo tradicional de indicadores nos va a funcionar, ¿cierto? Que simplemente hacer el plan y ponerle un indicador a cada actividad del plan, o a cada proyecto, o a cada objetivo, a cual como lo queramos hablar, nos va a funcionar. Y ahí no es el objetivo en este momento hablar en profundidad de ese tema estratégico que nos va a impactar. Ahí, por supuesto, pues se nos complica el asunto porque empiezan a aparecer herramientas de vanguardia en el tema estratégico, y ahí es donde tenemos que empezar a construir metodologías innovadoras, metodologías de vanguardia que acompañen ese análisis estratégico de vanguardia que se están haciendo en esos futuros. Aquí pues hay unas herramientas que se están trabajando tradicionalmente, pues típicamente el tema estrategia, pero hablando del tema de indicadores, o sea, el tablero tradicional, como lo manejamos, probablemente empieza a tener dificultades para ayudarnos a tener claro si vamos caminando hacia el posible futuro que nos imaginamos, y por supuesto, cuando hay más confusión, todavía más. Entonces, lo que vamos a ver, o lo que estoy viendo en este mundo estratégico de los indicadores, es que los KPIs y los indicadores de gestión funcionan muy bien cuando el futuro está claro, cuando el futuro tiene unos elementos leves de incertidumbre, cuando el plan está claro, que vamos a construir una fábrica en los próximos 2 años, vamos a construir 3 edificios en una universidad. Ahí los KPIs funcionan perfectamente, ¿cierto? O sea, y por supuesto hay que trabajar en la definición de ellos y hacerlos bien hechos, porque por supuesto también tienen problemas de qué es lo que están midiendo, pero suponiendo que los hacemos bien y que toda la cosa está bien estructurada, funcionan muy bien en esos dos capítulos. Pero ahí hacia adelante, que los hemos ido forzando, ¿cierto? Hemos ido tratando de forzarlos estratégicamente hacia adelante, empezamos a perder la capacidad que los indicadores o los KPIs o los tableros nos ayuden a navegar esa incertidumbre que aparece de ahí para adelante. Y ahí es donde aparece con gran fortaleza modelos de evaluación de progreso estratégico. Y en el taller hablaremos más en detalle sobre qué significa eso. Vamos a tener algunos elementos ahora rápido, pero tendremos que hablar de qué es eso, porque ahí, más que una métrica dura y pura, que la vamos a tener, lo que tenemos que evaluar es si vamos por el camino correcto, y eso no necesariamente es tener el tablero de indicadores en verde.
¿cierto? Eso no necesariamente significa eso. Por supuesto, tenerlos en verde es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, pero no necesariamente tenerlos en verde nos está diciendo que vamos por el camino correcto. Entonces, parte de la discusión vamos a tener en el taller que evaluar es cómo hacemos para navegar esas aguas un poco más confusas en el tema de indicadores. Entonces, rápidamente, ¿qué es un KPI? Que seguramente todos ustedes lo conocen y lo han discutido. Por supuesto, es una métrica, ¿cierto? Y claramente es una métrica con unas características muy específicas, ¿cierto? Es una métrica que nos permite medir el desempeño de la organización, qué está pasando, cómo lo estamos haciendo. Y desafortunadamente en las organizaciones parecería a veces que es al revés, ¿cierto? No que la métrica nos ayuda a medir el desempeño, sino que el desempeño se convierte en la métrica, ¿cierto? Y es al revés, pero sin lugar a dudas es una métrica que nos ayuda a evaluar el desempeño y debería ayudarnos a hacer el seguimiento y evaluar el progreso de los indicadores, del progreso estratégico que estamos teniendo y de los objetivos estratégicos que deberíamos tener en la organización. Y finalmente, los KPIs, los tableros, los indicadores, nos tendrían que ayudar a identificar las áreas donde requerimos tomar decisión, ¿cierto? Las áreas de desempeño, porque finalmente los indicadores son una herramienta profunda de decisión estratégica, ¿cierto? O sea, la forma como vamos a transformar la estrategia tendría que ser a partir de la métrica, de la evaluación, ¿cierto? Y del seguimiento que nos permite evaluar si vamos por el camino correcto o no vamos por el camino correcto. ¿Para qué sirven esas métricas o esos indicadores? Para medir, por supuesto, y aquí viene esas frases famosas que lo que no se mide no se controla. Y otra vez, en el mundo clásico mucho control, mucho seguimiento, el mundo más de vanguardia, un poco más si vamos por el camino correcto de la estrategia, que lo vamos a mirar un poco más adelante. Pero el indicador nos tiene que servir para gestionar y la gestión pasa por el tema de las decisiones estratégicas que se están tomando, ¿cierto? Y ahí, hablando sobre los componentes de la estrategia que no vamos a profundizar, la estrategia finalmente es un conjunto de decisiones, ¿cierto? Es unas decisiones integradas que estamos tomando. Si los indicadores no nos permiten ajustar esas decisiones, que ajusten el rumbo estratégico, quiere decir que no estamos o que no los estamos utilizando para lo que deberían estar diseñados los indicadores, que es para ajustar y tomar decisiones alrededor de la estrategia. ¿Para qué? Para poder mejorar y transformar, ¿cierto? Y ese mejoramiento y esa transformación está muy ligada, como lo vamos a ver ahora, con la evaluación del progreso. Y aquí están pues los diferentes niveles estratégicos de los indicadores, ¿cierto? Cómo estamos evaluando a nivel estratégico, táctico, operativo, que es muy hacia adentro de la organización. En los temas más de juntas y cosas de ese estilo, estamos hablando de retos más de sostenibilidad y de impacto, ¿cierto? Ahí los diferentes niveles de los indicadores. En el taller vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Y como les decía hace un minuto, cuando estamos muy en el plan, estamos muy cercano a la táctica y a la operativa y al operativo, que no es que no tengamos estrategia, y ahí vamos a tener que conversar un poco sobre eso, sino que como las cosas tienen poca incertidumbre, entonces estamos muy centrados en el plan, ¿cierto? Y yo tengo una tesis que por supuesto la discutiremos profundamente en el taller, y es que las organizaciones que están muy pegadas en la táctica y en la operación no tienen estrategia. Y seguramente tienen objetivos muy importantes y muy gruesos, pero carecen de estrategia, ¿cierto? Entonces, por eso es que los KPIs funcionan muy bien en la parte táctica y operativa. Cuando empezamos en ya hablar de temas estratégicos y temas de retos de sostenibilidad y de impacto, es donde empiezan a tener un poco más de problemas. Entonces, ¿hacia dónde van esos KPIs? ¿Hacia dónde deberían moverse los KPIs? Los KPIs deberían moverse hacia ayudarnos a tomar decisiones
y como les decía hace un rato, la toma de decisiones tiene que ver con la modificación de la estrategia, porque la estrategia en su definición lo que busca es que a partir de un conjunto integrado de decisiones creemos una diferenciación, un lugar único, una particularidad de la organización. Entonces, si los KPIs solo nos sirven para hacer control y seguimiento y no para transformar la estrategia, quiere decir que ese KPI está muy centrado en la táctica y en la operación y está muy poco aportando a la estrategia, al resultado y, por supuesto, a la sostenibilidad de la organización a largo plazo. Entonces, el futuro de los KPIs tiene que estar ayudándonos a tomar decisiones que van a impactar la estrategia de la organización, ¿cierto? Van a impactar el ajuste de la estrategia, ¿cierto? Al tomar la decisión debemos ajustar la estrategia y al ajustar la estrategia debemos corregir el rumbo, ¿cierto? Entonces, el futuro de los KPIs, o sea, hacia dónde tenemos que ir con los KPIs, y claro, aquí hay un supuesto importante y es que sabemos construirlos, sabemos armarlos, están ligados al camino estratégico de la organización o al rumbo estratégico, como lo llame cada organización. Y ese futuro nos tiene que llevar a ajustar el rumbo. Si los KPIs no nos ayudan a eso, sino simplemente hacer seguimiento y control, probablemente estamos todavía en una fase muy clásica de poca incertidumbre, hablando sobre táctica de operación, ¿ok? Y cuando estamos corrigiendo el rumbo, estamos evidenciando el progreso estratégico, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de estrategia, que los KPIs están muy cerquita de la estrategia, cuando hablemos de estrategia, siempre estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de lo que yo quisiera que fuera mi ventaja competitiva, ¿cierto? Hay una cantidad de elementos que la estrategia, entre más incertidumbre, más estrategia, entre menos incertidumbre, más plan, ¿cierto? Entonces, cuando estemos hablando de estrategia, la conversación con los KPIs tiene que ser una conversación alrededor de los ajustes de rumbo, ¿cierto? La corrección del rumbo. Y si los KPIs, o como lo queramos llamar, indicadores, o ya definimos lo que haremos, no nos permite hacer eso, quiere decir que ese modelo no está ajustado a esa evidencia de progreso. Por lo cual, en el futuro, y en esta conversación un poco más de vanguardia, los KPIs se nos tienen que convertir en una señal, ¿cierto? En algo, un índice, un indicador, algo que nos, y no un indicador como tradicionalmente lo conocemos de indicadores de gestión, sino algo que nos muestra, algo que nos levanta una bandera, algo que nos da una señal de ajuste de rumbo o de aceleración de rumbo, ¿cierto? Entonces, se vuelven una señal. Y tendríamos que ver cómo estructuramos esas métricas, ¿cierto? Alrededor de poder tener unas alertas para ajustar la estrategia y corregir el rumbo, ¿cierto? Y ahí es cuando somos capaces de evidenciar el progreso estratégico. Muy bien, entonces ya para ir cerrando, en el futuro, pues por supuesto la tecnología nos va a ayudar profundamente a rastrear datos, ¿cierto? Porque hoy gran parte del problema de futuro está en de dónde salen las métricas y cómo las hacemos. Hacia adelante esos problemas vemos que se están disminuyendo o van a ser menores. Vamos a ser capaces de tener información mucho más detallada, vamos a tener que construir sistemas mucho más cercanos a los del cuerpo humano, ¿cierto? A estas señales que el cuerpo humano permite reaccionar casi en línea, ¿cierto? Sobre el desempeño que estamos haciendo y vamos a tener mucho más analítica alrededor de estos indicadores para finalmente tomar mejores decisiones. Muy bien, ¿y cómo se integra esa conversación? ¿Cómo vemos esa integración en esas conversaciones de progreso, de medir progreso? Por supuesto, vamos a tener tableros y ahí vamos a tener
En las certidumbres tenemos que tener tableros muy cercanas a la gestión, que por supuesto son importantes cuando estamos claros del siguiente paso, ¿cierto? Pero a partir de ahí vamos a tener que empezar a identificar cómo estamos produciendo los resultados, porque los resultados van a empezar a guiarnos hacia los elementos de impacto y sostenibilidad. Porque en últimas, todo lo que estamos haciendo con estos temas de indicadores, de valor progreso, es ser capaces de desarrollar, generar longevidad organizacional, sostenibilidad a largo plazo. Y ese modelo que parte de la certidumbre y se va moviendo hacia la incertidumbre, nos tiene que retroalimentar, por supuesto, para otra vez llegar a ese corto plazo. Entonces aquí vamos a discutir mucho cómo se construye este modelo entre indicadores o KPIs, inclusive aquí hay conversaciones sobre OKRs, que es otra de esas terminologías que han venido apareciendo últimamente en la organización. ¿Ok? Poco rápidamente hablar sobre los dashboards que no me van a tener ahí. Eso es un poco la tarea de armar tableros alrededor de los indicadores. Y reflexiones finales, ya como para cerrar, que me estoy aquí alargando un poco y Angie ya me está haciendo caras. Algunas reflexiones finales sobre los KPIs, ¿cierto? Que por supuesto son esenciales para medir rendimiento y hacer seguimiento y progreso. Otra vez, la forma como los presentamos, las discusiones alrededor de ellos son las que vamos a tener que identificar. La pregunta que tenemos que hacernos es que tanto los KPIs que hoy tenemos son capaces de evaluar el progreso organizacional. Y finalmente, si esos tableros, los que tenemos, son capaces de rastrear y visualizar o traernos las evidencias que necesitamos para evaluar si vamos por el camino correcto o no. En el workshop vamos a entrar en las metodologías de cómo se hace eso, vamos a evaluar las diferentes alternativas, no vamos a encontrar una respuesta única, ¿cierto? Vamos a tener que ir ajustando dependiendo de qué tipo de organización tenemos y en qué tipo de organización estamos. No es lo mismo si estamos en una corporación consolidada, multinacional, ahí tendremos que hablar de unos modelos muy particulares. Así estamos en un emprendimiento que está desarrollándose y evolucionando con una velocidad importante. Entonces ahí vamos a tener también un poco que evaluar y discutir en qué estamos. Bueno, con eso termino esta reflexión final alrededor de los temas de indicadores. Y Angie, regreso a ti. Muchísimas gracias, profe Sergio, por la charla. Voy a comenzar a compartir mi pantalla entonces para continuar con esta parte del webinar. Como les comentaba un poco al inicio, la invitación que recibieron el día de hoy, como les comentó el profesor Sergio, fue dada por este workshop que vamos a tener de manera presencial, que se titula Indicadores Estratégicos, cómo evaluar el progreso de la estrategia organizacional. En este momento tenemos una cohorte próxima a comenzar, está para empezar a finales de este mes, particularmente el 24 de noviembre. Es un workshop que realmente es muy corto, tiene una duración de 16 horas y se da de manera intensiva, entonces son dos sesiones, el viernes 24 de noviembre y el sábado 24 de noviembre, de 8 a 5 de la tarde en ambos días. 25, Seguramente ya con la 24 y información que 25. les compartió el profesor Sergio. Dime, profe. 24 y 25, es que dijiste 24 y 24. Perdóname, 24 y 25 de noviembre. Seguramente con esta información ya saben un poco qué pueden esperar de este curso. Puntualmente hay dos objetivos generales que buscan ser ese punto de llegada. El primero es poder desarrollar esas habilidades para construir los modelos de evaluación de progreso y de seguimiento estratégico que permitan realmente tomar acción y realizar ese proceso de evaluar si se están logrando los resultados esperados. Y en segundo lugar, desarrollar la habilidad de analizar, definir y construir indicadores de impacto, de resultado y de gestión. Para lograr esto, el profesor Sergio ya les contó un poco cuáles son esos temas. Solamente para recapitular, tenemos el curso estructurado alrededor de 8 temas puntualmente. Por una parte, la estrategia como eje central de la definición del seguimiento y de la evaluación organizacional. Segundo lugar, todo lo que concierne a los imperativos de los indicadores por categoría. Tercer lugar, la arquitectura organizacional de indicadores por nivel.
Seguimos con esos modelos analíticos de evaluación de indicadores para continuar con las características y componentes de los indicadores por nivel, la ficha técnica de los indicadores, lo que concierne a estos tableros de control y cerrar con una simulación estratégica basada en indicadores. Realmente la apuesta de este curso, como les comento, es ser un workshop, lo que implica que tiene un componente amplio de practicidad, más allá de conversar un poco sobre los temas y compartir esta teoría. Esperamos que este curso les brinde esas herramientas que puedan replicar en sus ejercicios profesionales y por eso les queremos extender la invitación a que nos acompañen en esta cohorte que comienza el viernes 24 de noviembre. En este momento aún tenemos habilitados una serie de descuentos. Está habilitado el descuento por pronto pago hasta el día de mañana, 3 de noviembre. También hay descuentos si de pronto alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes o si se inscriben en grupos, bien sea de 3 o 4 personas o de 5 o más personas. El día de hoy nos está acompañando Daniela, que es una de las asesoras del equipo de mercadeo, que les va a compartir en breve un mensaje donde van a poder dejarnos la información en un formulario si están interesados en poder recibir más información detallada al respecto de este curso, o por supuesto que alguno de nuestros asesores los acompañe en ese proceso de inscripción y de resolución de cualquier duda que tengan, tanto administrativa como de contenidos de la formación. Si prefieren escribirnos directamente, igualmente allí les dejamos nuestro número para que algún asesor los pueda contactar también y darle respuesta a cualquier duda y acompañarlos en ese proceso. Esta es la información un poco que les queríamos compartir. Ya ahorita la idea es que podamos aprovechar este tiempo que nos queda, estos 15 minutos, para conversar sobre cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les haya llamado la atención. Si tienen alguna de la formación, por supuesto, también la podemos abordar en este espacio. Entonces, los micrófonos están habilitados si prefieren participar de esta forma o igualmente el chat está abierto para que dejen consignadas cualquier duda que tengan. Parece que todo fue muy claro, profe Sergio. No sé si tú quieras agregar algo más o si igual podemos ir dando un poquito de tiempo por si se animan a hacer alguna pregunta. Hay una pregunta en el Aquí chat, ya nos me llegó una dice. justo. Sí, aquí nos acaba de llegar una de Rolando que pregunta si como emprendedor podrías decirle si tendrá la capacidad de generar los KPI que su negocio requiere, que es una pregunta que surge frente al curso. Entonces, yo lo que te diría ahí es, eh, va a depender mucho del tipo de emprendimiento en el que estés, pero hay unas métricas que hoy son muy tradicionales en el mundo del emprendimiento y por supuesto habría que entender qué tipo de organización es, pero pues el costo de adquirir clientes, que lo llaman el CAC, o sea, hay una serie de indicadores que ya están como muy metidos en el mundo del emprendimiento. Sin embargo, eh, esas métricas que son muy tradicionales o muy claras en el mundo del emprendimiento para buscar inversión, son muy distintas a las métricas y a los indicadores para evaluar si el emprendimiento va por el camino correcto, ¿cierto? No porque tengas un costo de adquisición de clientes bajo o porque tengas no sé, un crecimiento de clientes acelerado, o sea, no porque tengas esas métricas que le gustan a los inversionistas, con lo cual los inversionistas van a colocar dinero, sean las mismas métricas para evaluar el progreso estratégico de la organización. Entonces ahí es donde tenemos que, o sea, mirar qué es lo que estás buscando y por supuesto si vas a una ronda de inversión hay que tener unas métricas muy claras de qué es lo que se necesita en esa ronda de inversión y otra que nos permite estratégicamente evaluar cómo va la organización. Federico levantó Muchísimas la mano. gracias, profe Sergio. Sí, Federico, cuenta. Hola, buenas noches, profe. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Yo tuve la oportunidad de participar en la formación de juntas directivas. Eh, mm, Nosotros somos una pyme y tenemos estructurado pues toda nuestra planeación estratégica basada en balance scorecard, unos objetivos estratégicos, unos objetivos por cada tipo de proceso y obviamente de lo que hoy
a pesar de que tenemos muy juiciosos todos los indicadores y que seguimos los KPIs, mi pregunta es, digamos, en estas dos sesiones, nosotros tenemos, digamos, unos indicadores que pertenecen a la parte estratégica, que es del balance, y otros que son de procesos, para cada tipo de proceso. Después de finalizar esta formación, porque la intención sería de pronto participar con dos personas de la compañía que me acompañan en la parte gerencial, uno sale con la suficiente, digamos, es suficiente el tema como para replantear y evaluar si esos indicadores son los que están verdaderamente monitoreando la estrategia de la compañía. Es decir, los ejercicios van a ser prácticos desde el punto de vista que podamos hacerlos de nuestra propia compañía y al final terminar saliendo con esa evaluación, si esos indicadores son los correctos, si no son los correctos, si son los de futuro o son los del modelo convencional. Digamos, el alcance que tiene la formación nos permitiría eso, entendiendo que estamos bien estructurados en términos de objetivos y medición. Y entonces, Federico, una de las tesis fuertes del workshop es precisamente garantizar que lo que estemos midiendo esté encaminado a evaluar la estrategia, ¿cierto? Y por supuesto, si vamos a evaluar y voy a poner una exageración, el consumo de papel, pues ese es un indicador relativamente fácil de hacer. La pregunta es si lo que estamos midiendo nos va a evaluar el progreso, ¿cierto? El desarrollo estratégico. Entonces, sí vamos a tener talleres de trabajo donde vamos a poder cuestionar eso, ¿cierto? Porque lo importante del indicador no es la matemática, ¿cierto? Porque la matemática, si me preguntas cuánta matemática podemos sacar de cualquier cosa, seguramente nos podemos inventar 50 indicadores para cada cosa. Entonces, el problema no es la matemática, el problema es cómo armamos el indicador, cuál es la característica del indicador, si el indicador efectivamente refleja lo que queremos, mide lo que queremos que mida y nos entrega el resultado que estamos esperando que nos ayude a ajustar la estrategia. Si el indicador solo nos mide el cumplimiento y no nos permite ajustar la estrategia, quiere decir que estamos en la base de seguimiento y control, ¿cierto? Que como les dije hace un rato, no es que eso esté mal, pero no te va a permitir hacer los ajustes a la toma de decisión estratégica que se necesita. Entonces, lo que buscaríamos en los talleres, y si lo podemos hacer de específico, en el caso de ustedes, por ejemplo, si fueran un grupo de 3 y lo pudieran hacer de su plan, pues por supuesto tiene mucho más poder que si lo hacemos de un caso hipotético. Entonces va a depender en los talleres. Si hay un grupo como ustedes que traen esa información, haríamos el taller de ustedes sobre esa información. Si hay un grupo que no tiene esa información, pues tomaríamos un ejemplo hipotético. Lo que sí buscamos, o lo que sí busco en el taller, es que hagamos esa reflexión. Porque no porque digamos esto sobre esto que da este cumplimiento, ese es un indicador correcto, sino que la pregunta que nos tendríamos que hacer es si está respondiendo a lo que queremos que responda. Entendido. Y perfectamente, eso es lo que pues, a la hora del té uno espera, porque pues, como dice, la matemática es fácil, los indicadores de diferentes tipos de procesos se calculan de manera sencilla y los monitoreamos. La pregunta que uno siempre se hace es, ¿estos estratégicos sí son los que me están llevando a donde quiero, cierto? Al final de cuentas termina uno en los mismos de un ROIC, de un ROE, de indicadores de innovación, pero al final sientes que la visión no se mueve hacia donde tú la estás trazando. Entonces, y en talleres de 2 días en los cuales uno se puede aplicar a trabajar en el caso puntual de uno determinado, se convierte en una sesión de planeación estratégica, digamos que de corrección de esa planeación que uno tiene. Me parece Sí, magnífico. porque Francisco, la gran tesis que por supuesto la pongo a disposición de la discusión de todos, es que no porque yo tenga un balance scorecard, estoy midiendo lo que tenga que medir primero. Y segundo, no porque cumpla el balance y todo esté en verde, voy por el camino correcto, ¿cierto? Que a veces confundimos el resultado, el número y el color del número con la conversación y el rumbo que estamos definiendo de la estrategia. Entonces, gran parte de lo que tendríamos que hacer en el taller
Y por supuesto, seguramente entraremos en tecnicismos típicos de los indicadores de impacto, de eficiencia, esas cosas que son típicos de poderlo aclarar, pero para mí la conversación más importante es si lo que estamos haciendo primero está midiendo la estrategia, está alineado con la estrategia, y cómo esa conversación me lleva a ajustar el rumbo que estoy definiendo. Esa es como la conversación profunda que deberíamos dar en esos 2 días. Bueno, se nos perdió Francisco. Creo que perdió la conexión, profesor Sergio. Sí, sí, la perdió. Tenemos 5 minuticos más. No sé si alguien más igual se anima a hacer alguna pregunta, comentario por el chat, con micrófono. Estamos atentos. Aprovecho para comentarles que en el chat les dejé el enlace de la página web del curso. Allí van a poder encontrar la información de las fechas, horarios, también el brochure para que puedan leer un poquito más lo que está pensado para que ocurra durante esas 16 horas. De igual forma, allí Daniela les acaba de volver a compartir la información para que si están interesados nos puedan compartir sus datos y algún asesor los contactará o nos pueden contactar directamente a nuestro número de WhatsApp para recibir el acompañamiento en ese proceso de inscripción al curso. Listo, profesor. Creo que por el momento no hay más inquietudes. Entonces, igual, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, agradecerles a ustedes también por su conexión, por su tiempo. Esperamos, ojalá, verlos en esta próxima cohorte y quedamos atentos a cualquier duda que tengan para poder dar alcance a ella. Esperamos que tengan una feliz noche. De nuevo, muchas gracias, profesor Sergio, por acompañarnos en este espacio. Perfecto, muchas gracias a todos, que estén muy bien.